Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador de SMEO por invitarme. Fue una suplencia de última hora porque la doctora Blake estuvo enferma. Y nosotros vamos a hablar del principal tema de discusión de los comités de tumores, ¿no? Cuando llegan ahora los pacientes, pues antes casi clásicamente sabemos que nadie quería darles a los pacientes que tenían metástasis cerebrales, ni los oncólogos querían tratarles, entonces hacíamos radioterapia a cráneo completo y esperábamos a ver cómo le iba al paciente en 6 meses y no había mucho más que hacer. Yo creo que el mensaje de hoy es discutir, porque ha habido muchos cambios en el manejo de estas etapas 4 y cuál es el papel de la radioterapia, tanto de lo que había como lo que está viniendo, que también hay muchos avances y ya no se pueden basar en las críticas que hacíamos clásicas del deterioro cognitivo. Vamos a ver un poquito de todos estos datos en la presentación y lo poquito que hay publicado, porque hay muy poquitas cosas, con inmunoterapia concomitante, porque yo creo que es otra de las cosas que vamos a estar viendo en los próximos años. Ahora en el Congreso Mundial de Radioterapia en Astro, yo les diría que más del 50% de las ponencias tuvieron que ver con esto, con el uso de radiocirugía intra y extracraneal con nuevas terapias blanco, inmunoterapia concomitante, para descubrir primero cuál era la respuesta y su seguridad, a ver cuáles eran los efectos secundarios. Y yo creo que vamos a formar parte nosotros, por todos los ensayos que hay y por estar incluidos en muchos ensayos fase 1 y fase 2 con nuevos fármacos aquí en México. Lo clásico era que los fármacos que había, muy buenos para metástasis extracraneales, no pasaban la barrera, con lo cual había que darles radioterapia. Creo que hay que darle el lugar que se merece a la radioterapia clásica porque sigue siendo el 80% de la asistencia de los pacientes con metástasis cerebrales en México y en muchos países del mundo, no solamente en México. Por desgracia, no hay tanto acceso a nuevas tecnologías y no podemos olvidar que estos pacientes siguen teniendo un beneficio en cuanto a control de síntomas. Siempre pensamos, y esto se los digo ya de ahora y cuando en la discusión igual, pensamos que un paciente con metástasis cerebrales va a estar peor por su deterioro cognitivo. Recuerden que tiene enfermedad del cerebro, va a estar peor porque su enfermedad crezca. Entonces, si no controlamos eso, preocupémonos luego de qué hace la radioterapia, pero si no controlamos la enfermedad no vamos a conseguir nada más. Y quería llamarles la atención de cómo esta radioterapia clásica consiguió que un estudio que hay de Arrieta, publicado del INCAN, con pacientes con etapa 4 que debutaban con metástasis cerebrales y que se trataban las metástasis con técnica clásica, les daban quimioterapia y si se mantenía estable la lesión a nivel locorregional, porque eran oligotópicos, les dábamos quimio-radioterapia o algunos se daban quimioterapia y luego se operaban, conseguíamos unas sobrevidas que, si bien no son maravillosas, estamos hablando de pulmón etapa 4 y hablar que una sobrevida a 2 años en pacientes supraseleccionados estaba en un 60%, yo creo que es bastante alentador. Estas debilidades que tiene esta radioterapia clásica han hecho que los nuevos fármacos las pongan en evidencia. Ahora les voy a demostrar cómo la radioterapia clásica, como los pacientes tenían un promedio de sobrevida de 9 meses y voy a demostrar que este deterioro cognitivo aparece a partir de los 18 meses en promedio, pues no lo veíamos. Entonces, la radioterapia por eso tiene su beneficio clínico y en sobrevida global marginal. El problema es que ahora los pacientes viven más, vemos ese deterioro y se publicaron varios estudios. Hay algunas publicaciones clásicas que lo que intentan comparar es si va mejor hacerle a un paciente, porque nosotros ahora nos preocupamos sobre darles a cráneo total o radiocirugía y ver si eso es suficiente. ¿Qué desventajas? Y yo creo que el doctor Moreno las va a comentar ampliamente, porque también la cirugía viene a hacer eso. Si quitamos solamente una lesión cerebral, ¿qué pasa con el resto? Van a aparecer más y no va a servir para nada el tratamiento. Yo creo que los estudios de STAR y de Allianz, de la EORTC, van a demostrar que no son superiores, pero este estudio fue muy bueno porque tiene un gran análisis de todos los muestreos de los test de memoria, que son sobre todo los del Johns Hopkins, que son muy rápidos. El que más se usa es el de memoria tardía, porque es el más rápido, y estos dos de abajo tienen que ver con habilidades motoras y grafomotoras. Lo que vemos ahí es que los pacientes que reciben cráneo completo tienen un deterioro estadísticamente significativo versus los que solo reciben radiocirugía. Y eso pasa prácticamente en todos los test, excepto en el TMT.
Se revisaron todos estos casos y se empezó a ver también si estos pacientes, el Minimental, que es también rápido, porque uno de los problemas que hay es cómo hacemos que los pacientes que llegan a consulta les podamos evaluar de una forma rápida ese deterioro. No todos contamos con una consulta al lado de un psicólogo que les valore y que lo haga. Entonces, tenemos que empezar a integrar esto en nuestras consultas y el Minimental en este grupo, que es lo más interesante de este estudio, es que fue de largo seguimiento y se hizo a los 12 meses y a los 3 años. Y lo que se ve es que hay un deterioro estadísticamente significativo y podemos ver que es de un 22 y se duplica cuando damos cráneo completo y que este deterioro empieza a hacerse notable de forma tardía. Esto es lo que yo les quiero llamar la atención. Si tenemos un paciente con muchas metástasis y muy sintomático, no vamos a tener un deterioro cognitivo porque no le va a dar tiempo. O si no tiene mutaciones, vamos a ver algunas otras cosas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que, igual que ustedes tienen nuevos fármacos, nosotros estamos dejando de usar mucho la irradiación a cráneo completo y fíjense cómo desde el 2012, hace tan solo 5 años, en Estados Unidos, ya están prácticamente a 50% cada una. No digo que sea la realidad de nuestro país, pero la realidad de los pacientes que vamos a ver que están mutados o con las nuevas terapias blancos, vamos a hacer que ese grupo de pacientes sí que debieran estar en este lado de la curva y les voy a demostrar por qué. ¿Cuántos son los equipos que tenemos ahora para tratar con radiocirugía? Todos estos están en México y creo que no es algo que ya podamos decir que no existe. También hemos hecho otro cambio. Los equipos antes, la mayoría se usan con marco estereotáctico, que es invasivo. Ahora usamos prácticamente en todos los equipos máscaras termoplásticas, son frameless, el tratamiento es en el día y en centros de alta especialización, pues el doctor Moreno y yo podemos hacer una metástasis cerebral desde que llega, se simula y sale del equipo como en 3-4 horas. Entonces yo creo que eso es algo que es beneficioso para el paciente y que les permite también a ustedes poder seguir y continuar con la terapia sistémica sin retraso y con control local. Y les quiero mostrar estas curvas, que son las de los DBH que nos encantan, porque la radiocirugía cumple el ideal de la radiobiología. Damos el 100% del volumen al 100% del tumor y los órganos a riesgo los podemos proteger de una forma muy precisa. ¿Cuál es el efecto que ha tenido esta radiocirugía, este impacto? Cuando analizamos, sabemos que los pacientes que tienen metástasis cerebrales pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, pero sabemos que el tipo de tumor impacta. No es lo mismo tener un cáncer de mama que uno de colon, que otro de pulmón, de tal manera que los GPAs clásicos ya se han adaptado al tipo de tumores. Y en este estudio lo que se demostró es que los pacientes que cubrían en su nomograma para cáncer de pulmón etapas favorables, lo que podemos ver es que su sobrevida es casi el triple que cuando son pacientes que cumplen condiciones desfavorables. Entonces, yo creo que es otro de los grandes mensajes. Los pacientes que son candidatos a radiocirugía deben de cumplir ese subgrupo de buen pronóstico, porque es donde vamos a ver ese beneficio. Si tenemos un paciente en muy malas condiciones, con mal Karnofsky, con mal ECOG, con enfermedad no controlada, pues vamos a pensar que la radiocirugía no sirvió y lo que pasó es que no elegimos bien al paciente y por eso no se vio ese beneficio. En este análisis que se hizo de Allianz, lo que hicieron ellos fue justamente esto. Dividieron a los pacientes en estos subgrupos, en favorable y no favorable, y lo que intentaron demostrar era si los pacientes que están en el grupo favorable tienen un beneficio beneficio o no inferioridad, es decir, darles solo radiocirugía o hay que darles también cráneo completo, porque esa siempre es nuestra discusión porque la enfermedad vuelve a salir en el cerebro. Yo creo que este estudio, en lo que ha sido muy claro, es que en ambos grupos no hay ninguna diferencia, no hay inferioridad. Ya podemos estar tranquilos y dar solo radiocirugía es suficiente para este grupo de pacientes. Y vamos a ver un poco más adelante, por horas del tiempo no lo voy a desarrollar, que también es costo efectivo, que yo creo que eso es algo que siempre está encima de la mesa. Este subanálisis que se presentó en Astro, también de ORTC, vuelve a demostrar lo mismo, que en el subgrupo de pacientes por el Group Partition Analysis para cáncer de pulmón, el hazard ratio muestra no diferencias significativas entre dar radiocirugía versus radiocirugía y cráneo completo.
¿Y cuál es el número de metástasis? Creo que si nos dan 10 minutos de discusión nos podemos poner poli bueno y poli malo, pero creo que cada vez, y en nuestra experiencia, el número de lesiones empieza a no ser una limitante, tanto para indicaciones primarias como para reirradiación. Todo va a depender del tamaño, del número y del volumen de las mismas y, como les decía antes, del grupo del paciente, si es favorable o desfavorable para elegirlo. Pero este estudio de Yamamoto nos tranquilizó a todos porque pensábamos que por encima de 4 lesiones esta radiocirugía, como es dosis muy altas, al cerebro sano también tenía un efecto deletéreo o más riesgo de necrosis. Lo que demostró Yamamoto es que el grupo de pacientes que tienen menos de 3 lesiones, como ven en la curva verde, tienen un mejor pronóstico, pero por encima de 4 lesiones, da igual que tengan de 4, 6 o más de 10, todos van a tener el mismo beneficio. ¿Cuáles son estos factores que yo creo que son los que tienen que quedar muy claros en el grupo de hoy? Que tengamos más o menos de 4. Con menos de 4 yo creo que hoy, si tenemos disponible en nuestros departamentos radiocirugía, debemos de ofrecer ese tratamiento de primera elección a nuestros pacientes. En cuanto al tamaño, pues ya todo empieza a ser relativo en esta vida. Nosotros los centímetros es como la forma más fácil de medir, pero en realidad cuando estamos haciendo radioterapia el volumen es lo que importa. Entonces, lo más importante para determinar que un paciente a lo mejor no es candidato a dosis única es que el volumen de la lesión más grande sea inferior a 10 centímetros cúbicos, que como ven es muy poquito, pero recuerden que el cerebro es una caja, entonces no puede tener lesiones tan grandes por el edema que podemos desarrollar. La localización, el cerebelo o las áreas elocuentes deben de hacernos pensar. Yo siempre explico que a los radiooncólogos casi que nos da igual en qué parte del cerebro esté la lesión. Mientras le demos su margen y no esté el quiasma o el tallo cerebral, vamos bien. Cuando ya trabajas con un neurocirujano y haces tractografías, empiezas a darte cuenta cómo dónde tú pones esa lesión y el margen que das puede impactar en un déficit neurológico del paciente. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y, por lo menos en nuestro grupo, lo que solemos hacer es, en este tipo de lesiones de cerebelo o lesiones grandes, valorar hipofraccionar si cumpliera los criterios. Hay que ver la sintomatología, Karnowski, no me voy a parar en esto. Otro tema importante es la dosis. Si ustedes discuten sobre cuántos son los miligramos que vamos a dar de Pembro, en radioterapia y en radiocirugía estamos todo el día haciendo unos pequeños cambios. También les quiero decir que estas dosis depende de cómo se prescriban, pero la idea general es que cuando damos mayor dosis o por encima de 20 grays es mejor, tenemos más control local de forma significativa que si damos menos. Y otra de las nuevas tecnologías para que podamos revisar todo es la protección del hipocampo. Si nos preocupaba el deterioro cognitivo y tenemos más de 4 lesiones o más de 10 y ninguna está localizada en el hipocampo, que sabemos que es el lugar de la neurogénesis para que se pueda, en la medida de lo que cabe, recuperar esas células y la menor pérdida cognitiva del paciente, hay un estudio que se publicó en el 2013 en fase 2 de la RTOG con 100 pacientes en el que randomizó cráneo completo estándar versus cráneo completo con protección de hipocampos. La sobrevida media fue no significativa para ambos grupos de 7 meses, pero lo más relevante es que los test de memoria, fíjense que en ninguno de los test que habíamos hecho antes bajaban del 10% y aquí se vio un deterioro de tan solo el 7%. Esto ha hecho que muchísimos grupos, incluso nosotros, estemos ofreciendo a los pacientes esta técnica cuando debemos usar cráneo completo. ¿De acuerdo? Para esto sí es verdad que se necesita intensidad modulada, pero una vez que se consigue entrenar al grupo es muy fácil. Y el otro es la memantina. La memantina salió el mismo año que la protección de hipocampos. Si uno pregunta al grupo de radiooncólogos si sabe el resultado de memantina, ninguno lo sabe. Pero el de protección de hipocampos nos lo sabemos todos. Fíjense cómo algo tan sencillo como dar un fármaco a un paciente impacta de forma significativa, incluso con técnica estándar, para disminuir el deterioro cognitivo. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a platicar hoy en la mesa, pero que es muy fácil de implementar para beneficio de los pacientes. 2 palabras sobre radioterapia e inmunoterapia. Lo más importante es que parece que no pasa nada. Nosotros los radiooncólogos, como no vemos que hay pancitopenia y que el paciente se pone muy malito, pensamos que con la inmunoterapia todo va bien. Pero vamos a ver un par de artículos para ver cuáles son los resultados y algunas de las toxicidades. La radioterapia, por definición, tiene un efecto antiinflamatorio, de tal manera que nosotros cuando disparamos ya estamos desencadenando toda la respuesta inflamatoria. Sin embargo,
como se produce ese efecto, también es un efecto de llamada para quitar todo eso. Cuando se mueren las células, la radioterapia empieza a llamar a todos el sistema inmune y eso hace que también se generen estimulación de PDL1, inducción a la regulación de los linfocitos T e incremento de TGF-beta, que si lo vemos tiene que ver casi con la función contraria de los fármacos de inmunoterapia. Se han hecho unos estudios in vitro, tan solo en cáncer de mama, en los que se demuestra un efecto sinérgico. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque sabemos que la radioterapia pudiera estar en contra de la inmunoterapia, cuando ponemos los fármacos sí hay resultados. Y se ve que cuando se une anti-CTLA-4 con anti-PDL1 y radioterapia, el efecto es sinérgico. Lo pueden ver en esta curva azul versus las otras. Todavía esto hay que llevarlo a valor humano. Los dos estudios que hay que analizan radiocirugía en metástasis cerebrales e inmunoterapia simultánea es uno publicado que comentó Goldberg en el Congreso Mundial de Pulmón en el 2015, en el que él decía, bueno, pero pues, si la inmunoterapia cruza la barrera, ¿por qué a estos pacientes que tengan lesiones pequeñas, menores de 5 milímetros, poca cantidad oligotópica, les damos su tratamiento sistémico y reservamos la radioterapia hasta la progresión? A ver cómo les va. Lo que a él le pasó es que 17 de sus pacientes respondieron, un promedio de respuesta de 6 meses y una respuesta global de un 33%. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que le fue bien, que pudieron retrasar estos pacientes. Si nos preguntan al doctor Moreno y a mí, le hubiésemos dado radiocirugía porque es mucho más fácil dar radiocirugía cuando tienen 5 milímetros que cuando tengan 2 centímetros y muchos menos síntomas. El otro fue un retrospectivo que intentó comparar el uso concomitante con anti-PDL1, concurrente versus secuencial. El 70% del fármaco utilizado fue nivolumab y no hubo diferencias. El volumen de respuestas parciales y completas fue el mismo. Y cuando intentamos ver si había más necrosis, lo que se demostró en este estudio que se publicó ahora en Astro es que de 71 pacientes, el 40% fueron cáncer de pulmón y el 56% había usado inmunoterapia. No hubo diferencia en la incidencia de necrosis, aunque los números brutos parecen que sí que hubo un poco más, 19% versus 8%. Sin embargo, recuerden que las necrosis radiológicas, como la neumonitis, si no tiene síntomas, no importa. Lo difícil de esa necrosis es diagnosticar si es progresión, pero mientras no sea sintomática, no hay que hacer ninguna intervención. Y el factor independiente que encontraron de corte, que no era dependiente de inmunoterapia, era que el B12 fuera menor a 5 cc. Entonces, para concluir, lo que quiero transmitirles hoy es que uno de los nuevos paradigmas para el manejo de radioterapia en metástasis cerebrales es que nos estamos enfrentando a dejar de tratar lo que clásicamente habíamos aprendido todos, cráneo completo, y nos vamos a mover a intentar dar en primera opción radiocirugía a todos los pacientes candidatos y vamos a ver cómo eso ya desestigmatiza que la radioterapia cráneo completo va a dejar a los pacientes con Alzheimer o con deterioro cognitivo. De tal manera que cuando tengamos todo eso disponible vamos a poder tener las conclusiones de que la radioterapia cráneo completo es una técnica útil, es útil en pacientes sintomáticos, es la herramienta que tenemos todos, hay que elegir a veces cuándo tenemos que usarla, se puede reirradiar, vamos a comentarlo yo creo un poquito en la mesa 5 minutos, la experiencia que tengo es que sí se puede irradiar cráneo completo, pero si tengo radiocirugía prefiero hacerlo con radiocirugía, la calidad de vida del paciente es mejor. La radiocirugía yo creo que va a ser el gold estándar en muy poquitos años y ya lo es categoría 1 en menos de 4 lesiones. Protección de hipocampos no es una técnica muy compleja, no lleva mucho tiempo. La primera vez que lo haces es casi más de una semana de cálculos y de planeación de los físicos, pero luego es lo mismo para todos los pacientes, con lo cual es una inversión a medio plazo. Y la memantina yo creo que es una de nuestras herramientas para estos pacientes largos supervivientes. Usar radioterapia e inmunoterapia hemos demostrado que es seguro y eficaz con la limitación de volumen y la evidencia disponible en la literatura. Y para no retrasarme más, me gustaría que el doctor Moreno nos diera su punto de vista de cirugía, aunque ambos dos estamos muy enamorados de la radiocirugía y de la evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.